cortometraje animado. Hugo, ¿qué se puede decir? Felicitaciones, gracias. Tremendo cortometraje cargado de poesía simbólica, en donde se mezcla la crueldad con una belleza de textura, con una banda sonora original que a veces nos recuerda trabajos de esta área como la que hace los hermanos Quay o Jannes Van Mager. Es como todo lo precioso, como una mujer, parte de nuestra historia terrible de Chile, una torturadora de la DINA, en 16 minutos, sin la necesidad de diálogos, traspasar la bravura, la ferocidad de una mujer solitaria que tiene una fractura mental y que se dedica precisamente a romperle el alma a otras personas. ¿Cómo nace esta idea de todas las historias posibles que tú podrías haber hecho de contarle esto al mundo? Bueno, hiciste un muy buen resumen de qué es lo que es la premisa principal más o menos del cortometraje. Una persona que, como tú bien decías, rompía almas. Entonces, como que en ese sentido nos pareció interesante este personaje, pero me gustaría hablar desde también de la génesis de este proyecto. Partió como la idea de hacer una serie en conjunto con Martín Erazo, Tebo Díaz y Constanza Bete. Teníamos la idea de hacer una serie de personajes oscuros o más desconocidos de la historia política de Chile, de la especie de subtrama de la historia política de Chile. Y la figura de Ingrid Olderock se iba repitiendo en los libros que íbamos leyendo. Por ejemplo, leímos el libro Los Malos, donde hay un relato de la Alejandra Matus del Mamo Contreras, y también uno de Ingrid Olderock. También leímos el libro de Baradit. También hay un relato que quizás no está tan completo como en otros libros, también su relato de Ingrid Olderock. Y también leímos después, no sé, se me apareció en una librería ahí encimita el libro de Nancy Guzmán, La mujer de los perros, que es un libro completísimo. Y bueno, teníamos esta idea, y yo al leerme este libro como que quedé como muy, no sé, prendido a esta idea de hacer esta... hablamos en grupo y dijimos, ¿por qué no mandamos uno de estos capítulos al Fondo Audiovisual unitario de cortometraje? Y bueno, lo adjudicamos y todo. Hicimos con el Martín Erazo hicimos una versión inicial del guión, que era un poquito más biográfica. Y bueno, yo seguí el libro, lo leí varias veces, de hecho el de Nancy Guzmán, y es muy interesante porque ahí aparecen muchas entrevistas que se le hicieron a Ingrid Olderock, que le hizo la misma Nancy. Y ahí develaba estos desequilibrios mentales, develaba su soledad, develaba también el sistema ultra totalitario y patriarcal en que estaba metida. Iba develando ciertas cosas que me parecían súper interesantes, estas aristas mentales que finalmente terminaban por representar un país completo. Entonces, todos estos traumas, que en el fondo, obviamente, todos tenemos traumas, aunque sean los más pequeños. Entonces, claro, sin defender como que mi idea, o sin tratar de empatizar con este personaje, me pareció interesante indagar en su cabeza y empezar a meterme un poquito dentro de su imaginario, que obviamente iba a estar completamente retorcido. Entonces, en ese sentido, la búsqueda empezó por ahí, más por ahí que algo biográfico. Exactamente. Entonces, claro, obviamente yo desde mi inicio he tratado de hacer cosas distintas a las que se están haciendo hasta el momento, y etcétera. Desde mis inicios teatrales, por ejemplo. Sin duda que es un tremendo Algo me iban a tema. preguntar. Sí, Hugo, ¿cómo estás? Te habla Montserrat. Es un tremendo tema, un personaje macabro. Esta mayor de carabineros que después ingresa con un alto cargo dentro de la DINA, que fue protagonista de situaciones de torturas y de los vejámenes más horribles a mayoritariamente mujeres y también a hombres en este centro de torturas acá en la comuna de Macul, titulado o llamado Venda Sexy. Quería preguntarte si fue muy complejo hacer toda esta simbología de esta mente quebrada de Ingrid a través de una técnica también bastante compleja como lo es el stop motion. ¿Cómo se logra atravesar esa mente y plasmarla solamente en 16 minutos de cortometraje?
Bueno, fue una súper buena pregunta porque, bueno, fue súper difícil, por algo también nos demoramos tanto tiempo. Bueno, igual hay que decir que entre medio nos tocó vivir el estallido de octubre, el estallido social, y después se vino la pandemia, entonces eso nos pilló el estallido en la mitad del rodaje, la pandemia en la finalización del rodaje, entonces claro, entre medio hubieron algunos tiempos que también nos permitieron quizás algunas escenas y todo, y que hicieron que finalmente quedara el corto mucho más potente. Pero lo que me preguntabas acerca de la simbología, claro, yo decidí por primera vez en cortometraje, porque yo he dirigido otros 2 cortometrajes, El Almohadón de Plumas y La Noche Boca Arriba. En este igual decidí demorarme un poco más, tomarme igual el tiempo. Ya tenía yo el antecedente, por ejemplo, de Historia de un Oso, que son amigos, que se demoraron como 5 años, obviamente por términos laborales, tenía que agarrar ciertos proyectos que a lo mejor le hicieron dilatar un poco la producción. Claro. Pero también creció ese corto, entonces son cortos que dan para largo, entonces como que en ese sentido, con Bestia yo decidí en un momento tomarme el tiempo y empezar a reflexionar un poco más acerca de cada frame que íbamos quizá pensando. Entonces, por ejemplo, el acting simboliza algo, los props, la utilería, no sé, el cuadrito chiquitito. O sea, si uno ve una y otra vez el corto, te va a ir encontrando pequeños easter eggs. Exacto. O sea, los gringos le dicen easter eggs. Sí. Que te van dando información. Que son estas especies de, en el fondo, símbolos ocultos que a lo mejor, si los ves por segunda vez, pueden aparecer. Entonces, tampoco está plagado, pero sí hay hartos. Entonces, por ejemplo, hay uno que cuando parte el corto se ve un cuadrito al fondo de la pieza, y ese es un personaje al cual Ingrid Olderock admiraba, que era también una agente nazi, que también preparaba personas y perros para torturar, que se llama Irma Gris. Entonces, como que en ese sentido hay pequeñas cositas que obviamente en el extranjero también las han notado. Entonces, y nos han dicho, por ejemplo, algunos periodistas o gente que quiere trabajar con nosotros nos ha dicho que han notado esos pequeños easter eggs. Entonces, esa simbología fue súper difícil de ir trabajando, y más que difícil fueron apareciendo estas capas, porque, por ejemplo, nosotros hablamos de todas estas aristas mentales de esta persona y todas las capas de lectura que finalmente tiene el corto. Entonces, otra pregunta que siempre me han hecho es ¿cómo fue trabajar esas capas de lectura? Que está súper relacionado con lo que tú me preguntas. Esta simbología, las capas de lectura, está muy relacionado. Y me atrevería a decir que en base a que estábamos tan metidos en el tema, estas capitas empezaban a salir a flote de forma espontánea. Entonces uno puede tomarlas o no tomarlas. Ajá. Y eso tiene que ver también con la capacidad y a lo mejor concentración con la que uno está trabajando ciertos temas, y de cómo uno los va, no sé, absorbiendo como creador también. Entonces, en ese sentido, en algunos momentos pensaba que a lo mejor estábamos tirando muchas cosas, estábamos dando muchos símbolos para contarlos en un periodo corto de tiempo, porque estamos hablando en un periodo largo de temporal de la vida de Ingrid Olderock, resumidos en 15 minutos. Entonces, en ese sentido, creo que esta simbología que fue apareciendo, yo la fui tomando y empezamos a tirar todo, como diciendo, en el buen chileno, tirando toda la parrilla, y pensé en ir limpiando, pero finalmente es muy poco lo que limpiamos, porque era tan importante cada uno de los símbolos, cada una de las cosas. Por ejemplo, ese mismo cuchillo, que en el corto se van a dar cuenta que ese cuchillo igual es un protagonista más. Entonces, estas personitas que se le aparecen. Entonces, en el fondo, creo que hay muchos símbolos que en algún momento pensamos que a lo mejor era mucho, too much, pero finalmente haber dejado todos esos elementos hacen que el corto se haga muy corto. O sea, son 15 minutos, y lo voy a hacer como tratar de hacer no tan... no, hacerme autobombo, pero creo que finalmente nomás, está bueno. Es un corto, claro, es un corto que se hace corto, porque sin duda. A mí a veces, ¿para qué andar con cosas? A veces uno ve un cortometraje y a los 4 minutos uno está viendo cuánto queda, cuánto falta para que termine. Entonces, a mí me han dicho, ¿realmente dura 15 minutos? Y como que a veces me discuten, como, no, dura 8. Entonces, como se hace un poco corto. Sí. Es que es como una bomba atómica en una caja de zapatos esto. Claro. ¿Esto? Entonces, sí. No sé si respondo la pregunta, pero claro, va por ahí, es una forma orgánica también de sí, yo creo que podríamos estar en una sesión como con Jaime Naranjo, pero con Hugo hablando mucho rato.
Y más horas que las de... Y más horas, o sea, esto parece que se nos hace demasiado corto. Te habla Ernesto Garrad, Hugo, un agrado hablar de nuevo contigo. Felicidades, espero que salgamos de la lista corta y tu gran trabajo quede nominado entre los principales candidatos al Oscar de este año. Yo te quiero preguntar acerca de la elección y la estrategia visual que elegiste de los recursos de la animación para que esta historia cruda se pudiera complementar, porque en el fondo lo que decía el maestro Salfate al inicio tiene mucha de verdad. Tú pudiste comprimir, traducir algo muy crudo en algo muy poético, crudamente poético, trágicamente poético. ¿Qué elección hiciste en ese sentido visual, poética, para justamente que nos pareciera un trabajo admirable y no la propaganda de una mente enferma? Claro, bueno, la estética, que en el fondo también hay decisiones estéticas, narrativas y visuales, pero desde el punto de vista visual fue una búsqueda que hicimos con la Constanza Bete, que es la directora de arte, y fue un trabajo bien en conjunto. Yo suelo hacer la dirección de arte de casi todos mis trabajos. Entonces yo supe que aquí se venía un poquito más grande, obviamente viene la serie, entonces ahí ya necesitaba tener a alguien dedicado a esto, al menos en algunos capítulos. Entonces empezamos a desarrollar esto con la Constanza. Yo había trabajado con ella antes, ya es diseñador teatral de la Chile, y empezamos a definir una estética por cada capítulo. Y para el capítulo de Ingrid Olderock, en este caso, elegimos una estética un poquito más de juguete, que después se fue limpiando. Uniéndolo con lo anterior, de limpiar, claro, aquí sí fuimos limpiando un poco porque obviamente el maestro Salfate nombró al principio a algunos referentes como los hermanos Quay. Entonces, claro, uno tiene referentes, pero obviamente uno tiene que diferenciarse. Entonces, los hermanos Quay trabajaban con figuras de cerámica, pero en figuras de cerámica real. Entonces, la idea inicial que había era tratar de trabajar con cosas recicladas, juguetes, y yo lo fui limpiando un poco y dije, no, tenemos que crear algo particular, tenemos que crear algo que en el fondo, si vamos a trabajar con juguetes, a lo mejor hagamos juguetes, pero creados por nosotros. Y finalmente nos quedamos solamente con las figuras, con los personajes que vienen desde este universo de muñecas de porcelana, que pueden ser alemanas, nórdicas, a veces quedaron incluso hasta un poquito orientales. Entonces, claro, finalmente esa decisión hizo que el corto tuviera una particularidad única en cuanto a la estética. Entonces mucha gente nos ha dicho, oye, esto parece que no lo había visto antes. O sea, esta diferencia entre figura y fondo, por ejemplo, fondos como relativamente realistas y personajes que son como parecen juguetes, creo que no había visto esta mezcla. Siempre suele ser como más ecléctico. Y claro, esas mini decisiones que finalmente te hacen encontrar ciertos caminos, creo que finalmente configuran la estética de Bestia. Y claro, y eso también al mismo tiempo tiene cierta simbología que en el fondo algunas las fuimos encontrando en el camino y otras las teníamos inconscientemente desde el principio. Como por ejemplo lo de los juguetes nos parecía pertinente hablar desde esa forma porque era algo macabro, oscuro, y a lo mejor había que contarlo desde un punto de vista más inocente, partir desde la inocencia del espectador y mostrándole quizá una estética un poquito más encubierta con este preciosismo, y eso es lo que quisimos dejar. Entonces, quizás sin irnos al chancho, finalmente esta diferencia entre todo lo opaco que son los props y los sets, que en el fondo es cartón piedra y cartón madera por el lado más texturado, se pueden fijar ahí en la textura de la radio. Todo tiene ese pelillo del cartón más texturado. Exacto. Aquí no hay cartones corrugados, por ejemplo, solamente cartón piedra y cartón madera. Entonces fue súper cuidada esa decisión. La tele, por ejemplo, esa tele Boloco es como una tele hecha con dos tipos de cartón. La pantalla es cartón piedra mojadito, claro. y es como... O la radio. Agarrando una forma. La radio también es de cartón piedra por el lado más texturado. Entonces, esa diferencia también hizo que los personajes destacaran mucho más y que la estética en general llamara mucho más la atención y tuviera cierta concordancia también con la historia. Entonces, y finalmente después de esta decisión nos dimos cuenta que, o sea, uno va tomando decisiones en el camino también. Ya, nos gusta esto, ¿por qué vamos a seguir adelante con esta estética? Vamos a seguir adelante con esta estética porque Ingrid Olderock no tenía expresión en su cara. Entonces,
calza perfecto con esta estética de muñeca sin expresión, con una misma expresión. Entonces obviamente no va a tener la carita feliz de una muñeca de porcelana, pero sí va a tener una cara neutra, levemente con el ceño fruncido. Y ahí entra a jugar el efecto Kuleshov, que es el efecto de una especie como de... Teórico no es soviético. una ley, pero es como una teoría, que en el fondo es como... Está basada en un ruso le puso, que tiene que ver con que una misma expresión facial, ya sea en un actor o en un muñeco, puede causar distintas sensaciones según la luz, según la música, según la actuación y según el tono de la escena. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, nosotros la vemos fumando en la cocina, con una música muy relajada, desayunando con su perro, y se ve muy relajada fumando un cigarro. Después la vemos en el sótano, centro de tortura, mirando casi lascivamente una escena de tortura, con otra luz, con otra música, y da la sensación de que está mirando con una mirada lasciva. Ajá. Y es exactamente la misma cara. La misma cara es la misma, es el mismo molde, la misma cara. Entonces, en ese sentido, empezó a agarrar fuerza cada una de las decisiones estéticas que íbamos tomando. Estamos junto a Hugo Covarrubias, justamente director del premiado corto Bestia, en esta conversación. Te agradecemos por tener la gentileza de contarnos un poco de este trabajo. Tú hablabas un poco de qué se hace corto, valga la redundancia, de un poquito más de 15 minutos. Yo creo que no solamente se hace corto, sino que te genera una necesidad y unas ansias de conocer más del personaje central. Justamente lo conversábamos en pauta, nos pasó a varios, de empezar a buscar más información y de conocer mucho más también de tu trabajo, y ojalá este espacio sirva para que la gente se conecte más con tu trabajo, que de verdad es fenomenal. Tú lo dijiste en la entrevista, en la pregunta que te hizo Salfati, lo dijiste en una entrevista en el diario Universidad de Chile, que no querías, dijiste textual, sin tratar de empatizar con Ingrid, de alguna forma uno trata de entender que ella estaba en un sistema donde quería hacerse valer y hacerse respetar. Te quiero preguntar por el proceso, más allá de lo técnico, por el proceso personal. De alguna forma ustedes se hacen cargo de una realidad en nuestro país que audiovisualmente siento ha sido muy poco tocada, que son el rol de distintas mujeres en la dictadura. Este personaje creo que tendría que haber sido mucho más conocido de lo que mediáticamente se suele hablar de hombres en la dictadura, poco de mujeres en la dictadura. Ingrid, ¿cierto? Murió básicamente sin ningún tipo de impune, muchas gracias, así como muchas otras mujeres que participaron y que siguen impunes hasta el día de hoy, y otras que fallecieron en la impunidad. En lo emocional, en lo personal, ¿cómo te llega el darle este aspecto íntimo a un personaje que, como tú también lo dijiste en muchas entrevistas, está rodeado y marcado por la maldad? Bueno, igual fue bien fuerte, porque claro, por una parte estábamos hablando de una mujer, entonces eso siempre supone tratar los temas con cierto cuidado, tratar de no apropiarse de ciertas temáticas tampoco, pero claro, aquí, partiendo con lo que decías tú de que no siempre se habla de las mujeres, bueno, aquí también hay un trabajo de Nancy Guzmán detrás que en el fondo, uno lee libros, obviamente, y eso te da pie para hacer algo distinto. O sea, yo en el fondo no seguía al pie de la letra lo que hace Nancy Guzmán, pero obviamente siempre ella abrió una puerta para que uno como creador pueda inmiscuirse en ciertos temas. Y en ese sentido, claro, fue súper complejo también aproximarse a esto, porque, como te decía anteriormente, van apareciendo capas de lectura que en el fondo uno puede tomar la decisión de dejarlas o no dejarlas. Uno a veces ve trabajos políticos o no políticos con pocas capas de lectura, 2 capas, en el fondo tratar de mostrar a esta mujer que tortura y listo, todas las cosas que hizo. Claro. Pero resulta difícil quizás meterse dentro de la psicología del personaje y que no suene que está empatizando. Y claro, siempre se corre ese riesgo. O sea, a mí, por ejemplo, he tenido proyecciones del corto en una plaza en Macul, por ejemplo, se me acercó una persona y me dijo que ella sentía que en el fondo yo estaba empatizando un poco con ella. Yo le dije, te entiendo perfectamente, porque esa es la sensación que quizás puede dar. Entonces, yo tengo que, desde mucho antes de realizar el corto, yo estaba súper consciente que a lo mejor iba a causar esa sensación. Distintas sensaciones. Pero igual tenía, claro, distintas sensaciones, y esa podía ser una. Entonces, en ese sentido, creo que uno tiene que preocuparse también de afinar el discurso y decir, no, yo no estoy empatizando con ella, y creo que da esa sensación porque no solemos inmiscuirnos hasta ese punto.
estamos acostumbrados a quizás ver las cosas más por encima, Claro. No analizarlas tanto, no reflexionar tanto. Ajá. Y Tú entras en la por intimidad eso acá. también, claro, fue tan criticada Hannah Arendt hace muchos años atrás cuando habló de la banalidad del mal y empezó a pensar de que a lo mejor un torturador ¿cómo se llama? Genocida podía estar respondiendo también a algo que le enseñaron, que en el fondo Bestia tiene harto de eso también. Entonces de ahí también apareció esta premisa, que dentro de cada bestia vive una víctima. En el fondo, cuando uno habla de un asesino en serie, uno dice, ya, ¿qué le pasó a este personaje? Exacto. ¿Cuál es su backstory? ¿Quién lo ¿Cómo construyó? era su papá? Claro, ¿quién lo construyó? ¿Cómo era su papá? ¿Cómo era su mamá? Entonces, claro, hay personas que dicen, y están en su absoluto derecho de no querer meterse para allá porque en el fondo dicen, no, esta persona hay que matarla, pena de muerte, y claro. Pero por otro lado, hay otras personas que sí les interesa indagar un poco más en la mente de estas personas siniestras, y también hay muchos directores también que lo hacen y tratan de, a través de hacer una película de un asesino en serie, por ejemplo, que uno se puede preguntar, pero ¿por qué este director, no sé, Lars von Trier, por ejemplo, por qué decide hacer The House That Jack Built? Entonces, Claro. como que, ¿por qué decide hacer esta película? Entonces, pero creo que hay decisiones que en el fondo hablan de eso, hablan de tratar de entender la maldad de alguna forma y claro, y la decisión también de que finalmente Bestia termine siendo una especie de thriller psicológico, ensayo, es como algo que fue naciendo naturalmente por esas ansias de quizás hacer algo como visto desde otro punto de vista.